Comenzamos en Noticias Telemedellín con nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Hoy vamos a hablar del tema de la educación, de los subsidios y de los programas que se tienen en educación contemplados dentro de la Ley de Víctimas. Les recordamos, pueden llamarnos a partir de este momento a la línea en Medellín 441-2100, repito, 441-2100, o a nivel nacional, donde nos estén viendo en otras partes del país, a la 018 41 40 99. Para conversar esta tarde en nuestra sección tenemos nuevamente a Felipe Maldonado de la Fundación Forjando Futuros. Hola de nuevo, Felipe. Y está con nosotros después de varias semanas de ausencia Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias. Esperamos muchas llamadas. Vamos a hablar, como lo decíamos hoy, de la asistencia en educación para víctimas. Precisamente vamos a comenzar con un caso, el caso de Henry Mazo, quien es beneficiario del programa. Él nos va a contar cómo accedió a estos beneficios y cómo ha sido su experiencia. Ya está en segundo semestre de Derecho en la Universidad de Medellín. Como a tantos otros colombianos, a Henry el conflicto armado lo obligó a abandonarlo todo y rehacer su vida en otro sitio. Y como tantos otros colombianos, Henry siguió detrás de sus metas. Actualmente estoy estudiando aquí en la Universidad de Medellín, Derecho. Es una carrera que toda la vida he querido estudiar y terminarla. Siempre ha sido algo muy claro que he tenido en mi vida, ser abogado para poder defender los derechos de los demás y en especial de las personas más vulnerables. Actualmente, Henry es beneficiario de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Nacional, la Unidad para las Víctimas y el ICETEX, mediante el cual las víctimas del conflicto armado en Colombia pueden acceder a créditos condonables para financiar sus estudios en educación superior. Me inscribí por internet y cumplí el 100% de los requisitos. Financia a partir de cualquier semestre, tiene un subsidio de sostenimiento de 1.5 salarios mínimos, tiene un recurso de fomento para la universidad que matricule a un estudiante víctima. Y la condonación del crédito se da a través de cumplir con la totalidad del tiempo de estudio, con el calendario de estudio, o sea, graduarse, obtener el título y revertir el conocimiento adquirido en beneficio de desarrollo del programa de voluntariado de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Cuando me acerqué a Rectoría y al Consejo Académico, a Deca Natural, dije, yo soy víctima del conflicto armado, yo tengo una posibilidad de estudiar con el crédito del Fondo para Víctimas del Conflicto Armado, me cubre toda la matrícula, yo no estoy dispuesto a perder esta oportunidad, ustedes me deben de apoyar y para ellos fue sorprendente. Las víctimas del conflicto que deseen acceder a dichos créditos deben cumplir los siguientes requisitos: ser ciudadano colombiano, no tener apoyo económico adicional para adelantar estudios de educación superior en los niveles técnico, profesional, tecnológico o universitario, estar incluido en el Registro Único de Víctimas o reconocido como tal en los fallos de justicia y paz, tener grado de bachiller, estar admitido o cursando algún semestre de educación superior en una institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, haber presentado la prueba Saber 11, tener su propio correo electrónico e inscribirse a través de la página web www.icetex.gov.co. La única forma de uno mejorar su calidad de vida, en especial como víctima, es con la educación. Ahí está pues el caso de Henry Mazo. Vamos a recibir en este momento a Flor Marina, que está con nosotros en la línea 441-2100. Flor, buenas tardes, adelante, cuéntenos cuál es su pregunta, que nos quiere exponer, cuál es su caso. Buenas tardes, yo quisiera preguntar, mira, para estos jóvenes víctimas de la violencia, para el estudio en el SENA, mi nieto es bachiller, pero el día que nos dieron la carta cheque, nos dijeron que les inscribiera el 6 de octubre en el SENA. Pero se inscribió, después fue a averiguar personalmente, le dijeron que no, que eso ya había pasado y que ellos no tenían fechas en que otro momento se podía hacer. Nosotros necesitamos para estos jóvenes nuestros estudio y también necesitamos empleo. Yo quiero saber que me expliquen, pues en buena forma, cómo hacemos para que ellos estudien y también el medio para ellos conseguir un empleo, para que no estén en las calles y pasen cosas peores. Pues Flor, gracias por su llamada. ¿Cómo la podemos orientar? El caso, nos contaban por el interno, está en el Registro Único de Víctimas, sí, porque sus padres fueron asesinados. ¿Cuál es la orientación que se le puede dar? Bueno, gracias por tu llamada, Flor María.
Pues lo primero es que este se vuelve una gran oportunidad para las víctimas, para los jóvenes, poder tener un acceso a la educación superior. Digamos, inicialmente una de las primeras instituciones que brinda un apoyo, sobre todo en lo técnico, son el SENA, y sobre todo prepara para el empleo. En este momento, digamos, el SENA tiene una prelación para las víctimas, es decir, digamos, en sus cursos, digamos, en todas las titulaciones que tienen que tener un porcentaje, mínimo un 20% de los estudiantes que se inscriban deben ser víctimas. En este caso habría que revisar particularmente qué pasó. Seguramente, digamos, las inscripciones no son permanentes. Tú sabes que los cursos, así como los semestres, inician tanto a principio de año como finalizando, digamos, el semestre para el próximo. Entonces habría que mirar si en este momento, si uno se presenta en marzo, seguramente, digamos, no es que esté un curso inmediatamente disponible, pero sí puede ingresar, digamos, a una preinscripción. Entonces ya vamos a revisar, digamos, puntualmente tu caso. Digamos, lo que sí se, digamos, avisora y es una propuesta, digamos, del Gobierno Nacional, es que las víctimas puedan acceder de verdad a la educación superior y digamos, a la formación técnica también. En el caso, Jorge, del nieto de Flor, pues si no es en el SENA, ¿a qué otras instituciones educativas puede acudir, buscar información en qué otras instituciones? Bueno, en este caso yo le pediría que se acerque a un centro de atención, los que tenemos acá en Medellín. Ahí tienen, digamos, una gran oferta, le pueden dar una orientación. Igualmente vamos a revisar ese caso puntualmente en el SENA, lo vamos a tomar para que mirar qué fue, digamos, a qué se estaba presentando, si tenían ese curso abierto o no lo tenían, digamos, para revisar puntualmente. Lo que sí es que en lo que es en el tema de educación básica, digamos, lo que es o primaria y secundaria, digamos, totalmente gratuitas, y se puede hacer, se acercan, digamos, normalmente a la alcaldía de Medellín, en los mismos centros de atención para acceder. Y en lo superior, ya con el SENA o otro tipo de instituciones, que es un poco lo que vamos a contarles más adelante aquí en el programa. Ahí están precisamente las direcciones a donde pueden acudir en caso de que necesiten esta información de la cual estamos hablando. La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, la línea gratuita, la tienen en pantalla, y están las direcciones de la sede en Medellín, la de la carrera 52, se nos pasó ya la página. Vamos también a revisar entonces la unidad permanente de justicia que está en la avenida Carabobo, en Belencito, ahí tienen la dirección, carrera 92, número 34 de 93, la de Cuencas, Cauces y Barrio Palermo. Me estoy quedando un poquito ciega, Cauces y Barrio Palermo, ahí están las direcciones. Continuemos entonces conversando del tema de la educación. Devolvámonos un poco, ya hemos oído hablar de los requisitos, ya nos contabas de las instituciones. ¿En qué consiste? Esto hace parte, digamos, de la reparación integral a las víctimas, no solo hablar de educación, sino de salud, del derecho a la verdad, etcétera. ¿En qué consiste la medida como en términos globales? La ley de víctimas contempla en su artículo 51 unas medidas en términos de educación, tanto para la educación primaria básica, pero también como para la educación superior. Queremos hacer énfasis sobre todo en el tema de educación superior, porque creemos que una de las formas, digamos, de romper ese círculo, digamos, de la violencia, del conflicto, digamos, de la pobreza, es que la gente pueda acceder a la educación superior. Esto seguramente le va a garantizar un mejor futuro para la persona, para su familia, va a posibilitar que pueda acceder a un mejor empleo. Entonces, en esto, digamos, hay una gran apuesta del Gobierno Nacional para implementar esta medida. Se ha creado un fondo para tal fin, un fondo para estudios en educación superior, que en ese momento tiene una bolsa por 37.000 millones de pesos, donde está tanto el ICETEX a nivel nacional, está el Ministerio de Educación y está la Unidad para Atención a las Víctimas, y que ya empezó a operativizarse, digamos, este primer semestre, en este semestre que está en curso, como lo que vimos hoy en la presentación en la nota de Henry en la Universidad de Medellín, que es una de las personas que se ha beneficiado de este proceso. Vamos a recibir a Ángel Darío, que está con nosotros en la línea. Ángel, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Adelante. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo hago yo, pues? O sea, yo soy con movilidad reducida y me interesa, pues, hacer estudio superior y también trabajar. Como, pues, soy con movilidad reducida, es muy escaso las oportunidades de trabajo. ¿Qué debo hacer? Muy bien, Ángel, muy concreta la pregunta. Felipe. Ángel, adicional a lo que nos cuenta, usted está inscrito en el Registro Único de Víctimas, ¿cierto? Ángel. Sí. ¿Aló? Correcto. La invitación, Ángel, es a activar la ruta que activó de manera, digamos, con su iniciativa Henry, la nota que vimos, ¿cierto? Está abierta la posibilidad, la norma lo provee. Hay universidades que ya están trabajando en el tema, no todas están, digamos, que impulsando este tipo de medidas, pero
Son derechos que tienen las víctimas inscritas en el registro único, son medidas complementarias, asistenciales complementarias a la reparación integral, de tal manera que, adicional a la tarea que hace el Estado, la unidad, creo que las víctimas también tienen que asumir un liderazgo frente al tema para hacer efectiva este tipo de medidas frente a la educación superior. La invitación es esa. Sí, precisamente estamos revisando tu caso, verificamos que no estás inscrito en el registro único de víctimas. Creo que eso es lo más importante en este momento, como aclarar si tú eres víctima del conflicto, porque posiblemente o no has declarado o hay algún tipo de inconveniente. Entonces te animamos a que te acerques a un centro de atención en los que estábamos ahorita colocando la dirección o a la personería o Ministerio Público para verificar esta situación. ¿Sí? Y de igual manera en los centros de atención tenemos profesionales en reparación a víctimas o enlaces de asistencia a atención que dan una información mucho más detallada frente al tema de qué oferta hay en el tema de educación y cómo se puede acceder puntualmente para lo que tú mencionas. Pero como uno de los requisitos fundamentales es el registro único de víctimas. En ese caso concreto de Ángel Darío que nos llamaba, que él nos habla de movilidad reducida, esta situación de discapacidad, uno de los puntos pues como que toca con la equidad de la ley de víctimas tiene que ver con tratar de manera desigual a quienes están en una condición diferente. ¿Cómo se maneja esto en la ley de víctimas? Correcto. Es decir, si él tiene ese caso, ¿hay algo especial para él? La ley en su integridad está irrigada por el principio del enfoque diferencial. ¿Cierto? Y es una discriminación positiva en favor de aquellos que no están en igualdad de condiciones con los que sí, ¿cierto? Y tomar medidas de discriminación a favor de ellos. Y la ley está irrigada en todo su contenido por ese enfoque diferencial, de tal manera que tiene prelación, su solicitud, su atención debe ser preferente, debe ponerse al frente, digamos que por su condición, delante de las demás víctimas que no lo estén, y dársele un trato preferencial. Bien, volvamos entonces al tema de las instituciones de educación superior. Hablemos de los montos que son financiados por la ley, qué rubros sí, qué rubros no, hay algunos subsidios, digamos, de manutención, de transporte que estén incluidos en ese aspecto de asistencia de la ley en materia de educación. Es muy importante también aclarar que en términos de educación superior, digamos, no es obligatorio, primero, que las universidades reciban a la gente, ¿cierto?, a las víctimas y digamos que les entreguen, digamos, un subsidio como tal, ¿sí? Esta es una política, digamos, del orden nacional que promueve en el marco de las autonomías que tienen las universidades para que ellas internamente flexibilicen todo el tema de admisión y permanencia y graduación pues en educación superior. En ese sentido, digamos, lo que hace el gobierno nacional es colocar unos recursos, una bolsa, para que efectivamente se presenten los estudiantes a través, en este caso, del ICETEX, ¿sí? A través de un fondo, digamos, condonable, digamos, hace un crédito, pero que es condonable y el requisito es mínimo. El único requisito es permanezca en el sistema educativo, gradúese y no tiene que pagar absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, digamos, el fondo contempla tengo aquí el dato, 11 salarios mínimos legales vigentes, estamos hablando de 6.484.000 pesos hasta ese monto, o sea, es un monto considerable, digamos, en términos para poder acceder a cualquier universidad. No estamos hablando de una universidad, de cualquier universidad, puede ser pública o privada, ¿sí? Hasta eso depende de cuánto valga el semestre. Monto semestral. Ese monto es semestral, ¿sí? El otro es que efectivamente se le entrega un subsidio para manutención, para que él pueda, digamos, como se dice, pasajearse, poder asistir a sus clases. No es muy alto, pero consideramos que es un aporte significativo. Estamos hablando de 800.000 pesos durante ese semestre. Un salario mínimo estamos hablando de 1.5 salarios mínimos legales vigentes, y también las universidades, por cada estudiante que estén en el marco del fondo, reciben un salario mínimo legal vigente. Eso es un estímulo para que las universidades también tengan un enfoque diferencial hacia las víctimas, a los ciudadanos que han sido afectados por el conflicto, para que hagan un tipo de acompañamiento adicional, ¿sí?, en lo que se requiera. Bien, vamos a recibir a Cristina. Cristina, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Adelante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, adelante con su pregunta. Bien, gracias a Dios. Mire, para hacerte una pregunta, resulta de que yo soy víctima desde 2008, o sea, mataron a mi esposo. Y desde eso yo he mandado derechos de peticiones y de todo, y me mandan cartas diciéndome que tengo que esperar que me faltan unos papeles. Ya los mandé y esta es la hora de que ellos me dicen que tengo que esperar, que eso es lento.
para que me manden razón por vía telefónica o que me llegue una carta a la casa. Y eso fue desde el 2008. Yo quisiera saber cómo va el caso o qué pasos a seguir o qué. Bueno, doña Cristina, mire, el caso que usted nos menciona efectivamente es en el marco del conflicto armado interno. Hemos verificado acá nuestros sistemas de información, lo hizo en el marco del decreto 1290. Su caso está en lo que llamamos un tema de reserva técnica, es decir, todavía no se ha resuelto. Es muy probable que falte algún documento que se requiera anexar. En este caso, pues no vas a colgar, vamos a tomarte tus datos para poderte dar una cita. Sin embargo, le recordamos a todas las personas que están en esta misma situación que tenemos una línea nacional donde se pueden comunicar y hay una opción, que es la opción 4, donde se puede, generar la cita, ¿sí? O en la página web de la entidad www.unidadvictimas.gov.co hay una parte donde se dice chat, también puede ser su cita, se agenda, digamos, por ahí, y hacemos una atención personalizada, sobre todo en estos casos de reparación, en el caso que me está contando la señora. Entonces, básicamente es eso, te acercas y efectivamente esperamos que se pueda resolver pronto y puedas obtener tu indemnización. Para cerrar, ¿cuál sería ese mensaje final o esos puntos básicos que debemos recordarle a quienes estén interesados en este tema de la educación, en la ley de víctimas? Fechas, requerimientos, ¿cuál es el proceso para quienes apenas están llegando a la sintonía de esta sección en Noticias Telemedellín, para que dejemos ese mensaje final? Yo quisiera decirles que hay que estar pendientes de la página del ICETEX para saber las convocatorias, las fechas, porque son fechas fijas, principio de semestres, y saber en qué fecha se pueden postular cada uno a la convocatoria. Allá hay un link especial para víctimas, un formulario especial, se diligencia, en fin, pero estar muy atentos a las fechas de convocatoria e invitarlos a que activen esta ruta. Los muchachos que están deseosos de estudiar, es una posibilidad muy importante. ¿Hay límite de edad, no solo los muchachos? No hay límite de edad. Y lo otro es que sueñen los jóvenes, es decir, eso es para todos, para el que tenga recursos, para el que no tenga recursos, que se presenten a estas convocatorias. Esta es una opción muy importante para salir adelante él y su familia. Vamos a terminar entonces viendo en pantalla los requisitos para que ustedes tomen nota. Ser ciudadano colombiano en primer lugar, no tener apoyo económico para estudios de educación superior. Tercero, estar en el registro único de víctimas o ser reconocido en los fallos de justicia y paz. En el cuarto lugar, tener grado de bachiller. 5, estar admitido o cursando algún semestre de educación superior en una institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. En sexto lugar, la prueba Saber 11, como lo veíamos en el caso que teníamos al comienzo de la sección. Séptimo lugar, tener correo electrónico. Y octavo, inscribirse, como lo decíamos, como lo reiteraba Jorge Mario, www.icetex.gov.co. Terminamos entonces así esta sección de los jueves. El próximo martes los esperaremos con un nuevo tema. Recuerden, esto es Noticias Telemedellín, información de servicio. A las 7:25 tendremos más imágenes para contarles otras noticias, porque en Telemedellín, aquí te ves. Feliz tarde.